Vale, a ver, imaginemos por un momento que entramos a un aula de física avanzada en la universidad, ¿vale? Vale. El objetivo del semestre es, digamos, comprender los misterios fundamentales del universo. Sin embargo, el profesor se pasa la hora entera escribiendo ecuaciones complejísimas en la pizarra para calcular la trayectoria de una manzana al caer. Sin explicar la gravedad. Exacto. Sin explicar jamás el concepto subyacente de la gravedad. Al final del curso, pues es posible memorizar los números y aprobar el examen, claro. Pero si el entorno cambia, si de repente esa misma manzana, se suelta en la luna, el estudiante se quedará totalmente en blanco. Claro, porque al no comprender la fuerza invisible que tira de las cosas, el conocimiento se vuelve inútil fuera del escenario exacto en el que fue memorizado. Es una analogía brillante, fíjate. ¿Verdad? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Sí, porque ilustra perfectamente el peligro de tener un conocimiento puramente superficial. Se adquiere una colección de tácticas, de fórmulas rígidas, pero ninguna comprensión real de las leyes fundamentales. Y ante la mínima variación del entorno, pues la táctica se derrumba. Totalmente. Y ese derrumbe, es el pan de cada día en el ecosistema empresarial. Por eso, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar un problema monumental. ¿Cómo escalar un negocio sin perder la cordura ni la rentabilidad en el intento? Que no es poco. Desde luego que no. Y a ver, la idea no es ahogar a quienes nos escuchan en teoría árida, ni en la típica táctica de marketing de moda en redes sociales que, como decíamos de la gravedad, pues dejará de funcionar en cuanto cambie el algoritmo mañana por la mañana. Eso es. La misión de hoy es extraer pepitas de oro aplicables sobre psicología humana, dinámicas de ventas y alineación personal. Y para ello tenemos una combinación de fuentes bastante inusual, la verdad. Sí, muy variada. Tenemos, por un lado, una publicación viral y tremendamente honesta de Reddit sobre las lecciones extraídas tras una década gestionando una agencia de relaciones públicas. Por otro lado, las notas de la clase magistral y el libro El efecto nuclear del empresario Scott Olford. Y finalmente, el manual estratégico Scale Your Clinic de Jeff Van Kampen. Resulta muy intrigante cómo textos de procedencias tan dispares convergen al final en una verdad que resulta muy contraintuitiva en la cultura del esfuerzo actual. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el crecimiento explosivo, y sobre todo el que se puede sostener en el tiempo, casi nunca es el resultado de tácticas agresivas o trucos de optimización rápidos. Nace invariablemente de dominar esos principios fundamentales, la gravedad empresarial de la que hablábamos, y de mantener una alineación interna impecable. Claro, porque un negocio desalineado desde su base puede tener picos de crecimiento, por supuesto, pero ese mismo volumen de operaciones terminará, fracturando la estructura. Y a menudo aplastando a quien lo ha creado, que es lo peor. Justo. Profundizando un poco en ese concepto, fíjate que Van Kampen rescata esa misma idea de la física en su manual para hacer una advertencia muy clara. Él dice que las plataformas digitales y el software cambian literalmente cada trimestre, pero la psicología humana lleva milenios siendo exactamente la misma. Es que es así. Antes siquiera de plantear la arquitectura de un embudo de ventas o de lanzar ofertas de empleo, hay que asentar la mentalidad correcta en la dirección. Construir sistemas complejos sobre una mentalidad frágil es como intentar levantar un rascacielos sobre cimientos de barro. Se va a caer. Totalmente. Y el primer paso para consolidar esos cimientos pasa, fíjate, por cuestionar hacia dónde se está dirigiendo el foco de atención todos los días. Y eso lo ilustra a la perfección el autor de la publicación de Reddit que mencionábamos. Él narra cómo la trayectoria de su agencia dio un vuelco absoluto en el momento en que dejó de perseguir la facturación como métrica principal. Dejó de obsesionarse con el dinero. Exacto. En lugar de eso, su equipo se centró de manera casi quirúrgica en ser excepcionalmente bueno resolviendo un problema específico. Relata un caso espectacular. Consiguieron que 39 personas distintas aparecieran en la televisión nacional. Y a partir de ese hito, las peticiones de nuevos clientes colapsaron su bandeja de entrada. Pero lo interesante aquí es el motivo, ¿no? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Claro, no estaban vendiendo apariciones en televisión como una simple métrica de vanidad. Estaban resolviendo una necesidad muy compleja de su clientela, que era la necesidad de construir una autoridad incuestionable, pero manteniendo una discreción absoluta en sus otros negocios paralelos. Estaban vendiendo el alivio a un dolor muy particular. Eso es. Y, por cierto, este mismo usuario añade una perla de sabiduría muy directa sobre esto de gestionar el foco. Aconseja abandonar radicalmente cualquier discusión sobre política en foros de Internet. Fíjate, qué curioso. Sí, su argumento es que enzarzarse en debates infinitos en redes sociales es un sumidero de energía que no aporta absolutamente ningún valor. Y a ver, independientemente de las creencias de cada cual, y nosotros por supuesto aquí no entramos a valorar ideologías de ningún tipo, el mensaje subyacente es la necesidad crítica de proteger tu energía mental frente a distracciones estériles. Es que esa protección de la energía mental es, precisamente, el eje central de lo que Scott Olford denomina el triángulo de la armonía. Ah, cuéntame sobre eso. A ver, para Olford, la energía vital y creativa dentro de cualquier proyecto tiene que fluir respetando una jerarquía inquebrantable que tiene 3 vértices. El primer vértice es el fundador, el segundo es el negocio y el tercero es el cliente. Oye, a ver, espera un momento. Me vas a tener que explicar esto porque es una herejía absoluta. Ya me imagino. O sea, en el mundo de los negocios, el dogma universal siempre ha sido que el cliente es lo primero. ¿Cómo se justifica relegar al cliente al último lugar sin destruir la reputación de la empresa? O sea, es como la regla de las mascarillas de oxígeno en los aviones, que te la pones tú primero. Es exactamente eso. Y entiendo que haya resistencia a esa idea porque, bueno, desafía décadas de eslóganes corporativos. Pero pensemos en el diseño de un coche de Fórmula 1. Vale. Si los ingenieros deciden que lo más importante es el rendimiento de las ruedas sobre el asfalto y canalizan todo el sistema de refrigeración hacia los neumáticos y dejan el motor central sin ventilación... El coche sale volando en la primera vuelta, claro. Exacto, vuela en la primera vuelta, pero en la segunda el motor se funde por sobrecalentamiento y se acabó la carrera. El cliente es el neumático interactuando con el mundo, pero el fundador es el motor. Madre mía, qué buena analogía. Olford detalla que la gran mayoría de la gente opera desde una conciencia voluntaria, que es básicamente pura fuerza bruta. O sea, jornadas de 18 horas, sin fines de semana. Eso es, operando al límite del colapso para satisfacer cada mínima demanda del cliente. Y claro, si la pieza central se quema por estar en ese desgaste constante, todo el andamiaje del negocio se desmorona. Y cuando el negocio colapsa, irónicamente, es el cliente quien sufre el impacto final al quedarse sin servicio, claro. Justo. Un proyecto que prioriza contentar a los demás a costa del bienestar de quien lo dirige, sin alineación entre mente y cuerpo, pues tiene los días contados. Vista así, la verdad es que la mecánica tiene todo el sentido del mundo. El cuidado personal deja de ser un capricho de bienestar para convertirse en la métrica de viabilidad más importante de la empresa. Yo estoy segura de que a mucha gente le acaba de explotar la cabeza con esto. Sí, es un cambio de chip importante. Ahora bien, asumiendo que esa base de la Fórmula 1 está bien refrigerada y alineada, la forma en la que conceptualizamos el crecimiento tiene que evolucionar también, ¿no? Crecer no puede significar únicamente mirar cómo suben los ceros en la cuenta del banco. Desde luego que no, y aquí es donde Olford introduce un cambio de paradigma fascinante sobre la naturaleza del valor. Él propone que en el tablero de juego real existen 4 monedas operativas que se intercambian constantemente. A ver, ¿cuáles son? Son el tiempo, el dinero, la influencia y la audiencia. Vale. Y la gran revelación que plantea es que, de las 4, el dinero es, con muchísima diferencia, la moneda más barata y la más ineficiente. Claro, porque el dinero estancado sufre una depreciación constante por la inflación. No hace más que perder valor. Exacto. Sin embargo, amasar las otras monedas genera ventajas asimétricas increíbles. Si un proyecto logra construir una audiencia leal y una influencia real en su sector, transformar ese capital social en dinero o utilizarlo para recuperar tiempo libre delegando tareas, se convierte en un proceso casi automático. O sea, la influencia funciona como un multiplicador, mientras que el dinero por sí solo es simplemente una herramienta de suma. Eso es. Y fíjate, todo esto sirve de puente perfecto hacia las tesis de Van Kampen, porque en su manual él reduce la complejidad del crecimiento a lo que llama las 3 formas de crecer. Según su modelo matemático, solo hay 3 palancas que puedes mover.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Adquirir un mayor volumen de clientes, aumentar la tarifa media que se cobra por transacción, que él llama ascender al cliente, y finalmente aumentar la frecuencia con la que esos clientes vuelven a comprar. Vale, y de esas tres palancas, yo estoy convencido de que la de aumentar las tarifas es la que mayor parálisis genera sin duda. Totalmente. Hay un miedo patológico a perder cuota de mercado. Y Van Kampen disecciona este problema poniendo dos enfoques: la estrategia de precios escasa frente a la estrategia de precios abundante. Ese miedo del que hablas lleva a fijar precios artificialmente bajos, y el problema mecánico de un precio bajo es que atrae de forma magnética a un perfil con una inversión emocional mínima en el proceso. ¿Cómo lo visualizaríamos para que quede claro? Pues a ver, olvidemos las comparaciones típicas de empresas. Pensemos en alguien que se apunta a un gimnasio de 10 euros al mes frente a alguien que contrata a un entrenador personal por 500 euros al mes. Claro, la diferencia de compromiso es abismal. Exacto. O piensa en comprarte un paraguas de 3 euros en un bazar cuando empieza a llover, frente a invertir 400 euros en una chaqueta técnica de alta montaña. El paraguas barato, pues, se trata sin ningún cuidado. Se olvida en el autobús, se rompe con el viento y encima te enfadas con la marca, a pesar de lo poco que costó. Es verdad. Te quejas igual o más. O más. En cambio, quien invierte en la chaqueta técnica se molesta en leer las instrucciones de lavado, la cuelga bien y aprovecha cada cremallera. La alta inversión financiera fuerza una alta inversión emocional. Tiene todo el sentido. Al cobrar un precio premium, como argumenta Van Kampen, no solo generas autoridad inmediata para tu marca, sino que fuerzas al cliente a comprometerse con su propia transformación. Y eso, irónicamente, garantiza mejores casos de éxito. Fíjate qué potente es eso. Pero claro, la pregunta que surge inevitablemente aquí es, ¿cómo vences el vértigo o el síndrome del impostor al multiplicar los precios para reflejar el valor real en lugar de cobrar simplemente por las horas invertidas? Ahí quería llegar. Pues mira, el material de Holford ofrece una respuesta muy precisa a ese vértigo, basándose en la integración de diferentes niveles de conciencia. El miedo surge cuando solo se opera desde la intuición. A ver, explícame eso. Se requiere, por un lado, actuar desde la conciencia intuitiva, que es la certeza interna de que tu servicio transforma genuinamente la situación de quien lo recibe. Pero esa intuición se queda corta si no se acopla a lo que él define como conciencia intelectual. ¿Y eso qué es? Los datos. Exactamente. Implica documentar el valor de manera implacable, recopilar datos empíricos, testimonios, métricas de tiempo ahorrado o de ingresos generados para los clientes. Cuando la mente racional observa las pruebas irrefutables del impacto generado, el síndrome del impostor se desvanece por completo. Claro, de repente la tarifa alta deja de percibirse como un engaño o humo y pasa a entenderse como un simple reflejo matemático del beneficio que estás entregando. Eso es. Ese ensamblaje entre lo racional y lo intuitivo es la clave para no sabotearse a uno mismo. Me parece brillante, no obstante, una vez que la estructura de precios está clara y anclada en esa confianza, llega el momento de la verdad, ¿no? Traducir esa influencia acumulada en transacciones reales. Las ventas, el gran terror. Sí, porque el problema contemporáneo es que los métodos tradicionales hacen que cualquier profesional acabe sintiéndose como, como un vendedor de coches usados, agresivo, llamando a puerta fría a la hora de la siesta. Y esa incomodidad es el síntoma clarísimo de un modelo obsoleto. Holford es tremendamente crítico con el marketing de respuesta directa clásico, cuya mecánica se basa en que el 90% de la comunicación son ofertas, descuentos, urgencia. Cómprame, cómprame, cómprame. Exacto. El consumidor moderno ha desarrollado una especie de ceguera psicológica hacia ese formato. El cerebro literalmente filtra y descarta esos mensajes como ruido visual. Para sortear esto, él propone el método ROI, que significa relevancia, omnipresencia e intimidad. Vale. La meta no es cazar transacciones, sino generar magnetización. En un ecosistema optimizado bajo este método, el 95% del proceso de venta ocurre silenciosamente en la mente del consumidor, mucho antes de que te envíen el primer mensaje. O sea, la magnetización prepararía el terreno, pero la conversión final sigue requiriendo tacto. Y aquí me fascina cómo Van Kampen recoge ese testigo de la intimidad y lo transforma en un protocolo casi clínico. Sí, su fórmula PUBGC. Esa misma organiza la interacción en 4 fases: dolor, visión, brecha y compromiso. Y el mecanismo para desenterrar el dolor real es la técnica de los 5 porqués.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El ejemplo que utiliza en el manual es buenísimo para entender la diferencia entre un síntoma y la enfermedad real. Sí, el dolor de cabeza, ¿no? Ese. A ver, alguien no contrata un servicio médico privado carísimo simplemente por un dolor de cabeza crónico. Si el profesional indaga preguntando por qué eso es un problema repetidas veces, descubre que ese dolor le impide mantener la concentración por las tardes. Vale. Y eso está dinamitando su rendimiento y alejándolo de un ascenso crítico a CEO en su empresa. Así que la raíz del dolor es el estancamiento profesional. La visión es conseguir ese puesto directivo. Claro. Por lo tanto, tú no vendes pastillas para la cabeza, estás vendiendo el puente que cruza la brecha entre esa frustración actual y su futuro éxito profesional. Es que esa es la esencia de la venta empática. Identificar la brecha y ofrecerte como el vehículo para cruzarla. Y justo en este punto de la escalabilidad, Van Kampen introduce una advertencia que me parece fundamental sobre los límites de la tecnología. Porque hoy en día la tentación de automatizar todo es enorme. Sí. Cuenta la famosa anécdota del paciente imaginario, Rick Richards. A ver, desde un punto de vista operativo, es un triunfo absoluto que un software permita que un cliente potencial llamado Rick Richards visite una web y reserve un servicio complejísimo a las 2:12 de la madrugada, sin que intervenga un humano. Automatizar el calendario, y eso es imprescindible para no volverse loco. Totalmente imprescindible. Pero el límite infranqueable que marca el autor es que la confianza, la empatía frente al problema y la respuesta emocional, eso no se puede delegar en un algoritmo. En el momento en que intentas automatizar la intimidad humana, todo el sistema pierde su capacidad de magnetización. Vale, admito que aquí me genera cierta fricción intentar reconciliar todo esto. O sea, por un lado, se habla de la importancia vital de la intimidad y de no saturar a la gente, pero por otro, el método de Oldforth exige explícitamente la omnipresencia. Sí. Estar en todas partes, en todas las plataformas, todo el tiempo. Me cuesta no ver esto como una vía directa hacia la saturación absoluta del mercado. De hecho, el propio Van Kampen alerta severamente sobre la fatiga de anuncios, ese punto en el que el público empieza a odiar a una marca por exceso de exposición. ¿No hay una contradicción flagrante aquí? Es una aparente contradicción, sí, pero se resuelve al entender los mecanismos. Están hablando de dos dimensiones distintas. A ver. La fatiga publicitaria de Van Kampen es un fenómeno táctico, a corto plazo. Ocurre cuando el cerebro del usuario se inmuniza ante un patrón visual repetitivo. Y la solución ahí es mecánica. Cambias el titular, ajustas el texto, cambias la foto y el rendimiento vuelve a subir. Vale. ¿Y la omnipresencia, entonces? La omnipresencia de Oldford es una estrategia profunda de inversión de valor a largo plazo aplicada a la atención. No se trata de bombardear a la gente exigiéndoles que compren, es el equivalente a construir un faro. Un faro. Sí, un faro no persigue a los barcos por el mar exigiéndoles que atraquen en su puerto, ¿verdad? No, claro, se queda quieto. Exacto, se mantiene estático y visible, emitiendo una luz útil que aporta seguridad de manera constante. Cuando la tormenta arrecia, son los barcos los que deciden por sí mismos dirigirse hacia esa luz. Esa clase de omnipresencia jamás genera fatiga. ¡Ostras! ¡Qué claridad aporta ver la diferencia entre la luz de un faro y el destello agresivo de una sirena de policía persiguiéndote! Es una gran diferencia, sí. Bien, pues asumiendo que el faro cumple su función y el flujo de clientes hacia el puerto es constante gracias a esa magnetización, entramos en la fase más peligrosa de todas. Aquí es donde innumerables proyectos mueren devorados por su propio éxito. Morir de éxito, la gran paradoja. Escalar implica multiplicar el volumen de carga. Y si la infraestructura tiene fisuras, el edificio entero colapsa. Para visualizar esa física del desastre, Oldford recurre a la imagen del balancín, del negocio. Imagina un mecanismo sostenido en equilibrio por 6 pilares: marketing, ventas, operaciones, entrega del servicio, finanzas y mentalidad. 6 pilares, vale. Si la magnetización funciona increíblemente bien, los pilares de marketing y ventas acumulan un peso extraordinario. Pero si la capacidad de operaciones o la calidad de la entrega son frágiles, el balancín se rompe. Oldford dice algo que debería grabarse a fuego. Escalar un sistema defectuoso de entrega del producto te llevará a la bancarrota mucho más rápido que no tener ventas. Madre mía. Y dado que las operaciones son, al fin y al cabo, personas ejecutando procesos, la manera de incorporar talentos se vuelve una cuestión de vida o muerte corporativa. Totalmente.
Por eso, Van Kampen impone un rigor casi militar en sus reglas de contratación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Él prohíbe terminantemente añadir personal simplemente para pagar un incendio temporal. Exige que, antes de considerar a un candidato, la dirección tiene que haber documentado 4 elementos innegociables. ¿Qué son la misión, los requisitos? Eso es. Una misión clara que dé sentido al rol, unos requisitos técnicos, unas responsabilidades diarias exactas y, lo más importante, unos resultados esperados que sean matemáticamente medibles. Incorporar a alguien sin una brújula cristalina de qué es el éxito en su puesto es garantizar su fracaso de antemano. Es tirarlos a los lobos, básicamente. Y sumado a esta tremenda presión operativa, me gustaría rescatar un salvavidas asombrosamente sencillo que propone el autor del hilo de Reddit. Su gran recomendación para sobrevivir a la escalada es instaurar una videollamada semanal inamovible con un círculo cerrado de emprendedores verificados. Un grupo de apoyo. Sí, pero no es un espacio para hacer networking o venderse servicios, es un refugio psicológico. La lógica es que el aislamiento destruye la perspectiva. Las amistades ajenas a este mundo rara vez pueden comprender el terror existencial de tener que garantizar las nóminas de 20 personas a final de mes. Tener ese espacio para rendir cuentas entre iguales es pura salud mental. Es que el aislamiento en la cima es un riesgo sistémico tremendo. Tener espejos que te devuelvan una imagen realista de los problemas sin el filtro de aparentar frente a tus empleados te salva la vida. Llegados a este punto, viendo el mapa completo, yo creo que la idea de escalar un negocio adquiere un matiz muy distinto al de la cultura popular. No tiene nada que ver con correr de un lado a otro apagando fuegos y sintiéndose imprescindible. Escalar en esencia consiste en construir una arquitectura de anticipación, contratar talento 6 meses antes de que la carga de trabajo duela. Lo que nos conduce, fíjate, a una interrogante profunda sobre qué significa realmente tener éxito. Old Ford encapsula esto recordando algo que le dijo un mentor suyo, un tipo multimillonario. Le confesó que las empresas más formidables, rentables y capaces de operar a gran escala son, en su día a día, de una monotonía aplastante. Son espacios radicalmente aburridos. Aburridos. Resulta muy chocante escuchar la palabra aburrido como la meta final, cuando toda la narrativa del emprendimiento es pura adrenalina, riesgo constante y superación épica. Ya, pero esa es la gran ilusión que atrapa a tanta gente brillante. La escalabilidad es sinónimo de repetición inquebrantable. O sea, las operaciones de un gran negocio deben funcionar con la precisión de un reloj suizo. Si la persona al mando necesita buscar inyecciones continuas de dopamina o la emoción de salvar el día resolviendo crisis, en realidad está cultivando el caos, no la escalabilidad. Claro. La creatividad y la emoción desbordante deben reservarse para innovar a largo plazo o preferiblemente para disfrutar de la vida personal. La maquinaria interna de la empresa, sin embargo, tiene que aspirar a la perfección de lo rutinario. ¡Qué potente! El recorrido que hemos trazado a lo largo de este análisis cambia por completo la perspectiva sobre el crecimiento. Hemos empezado demoliendo el mito de que los negocios tratan sobre maximizar transacciones, revelando que hay que blindar primero la energía de quien dirige. Exacto. Hemos desgranado cómo la verdadera riqueza se mide en influencia y confianza, no solo en dinero. Analizamos cómo la venta moderna repudia la agresividad y abraza la empatía para cerrar esa brecha del cliente. Y aterrizamos en la contraintuitiva realidad de que el premio máximo es construir sistemas tan pulidos que acaban resultando gloriosamente monótonos. Toda esta deconstrucción del crecimiento nos deja frente a una reflexión final que, creo que va más allá de las hojas de cálculo. A ver, cuéntame. Si damos por válida la premisa de todos estos textos, que un negocio jamás supera el nivel de madurez emocional de su fundador, y aceptamos que las obras más duraderas operan bajo un manto de serenidad aburrida, cabe preguntarse si la cultura actual no tiene el concepto de éxito completamente invertido. Totalmente. Podría ser que la demostración definitiva de haber alcanzado la cumbre no resida en liderar una vida consumida por fuegos que apagar. Quizás el logro humano más sofisticado sea simplemente encontrar una profunda belleza y paz mental al contemplar la serena monotonía de un sistema que simplemente funciona a la perfección por sí solo. ¡Qué gran reflexión! La auténtica libertad, entonces, no reside en ser el héroe constante de la propia historia, sino en diseñar el escenario para que la historia avance sin necesidad de que tú intervengas en emergencias.
Un sistema que te dé soporte, en lugar de drenarte la vida. Eso es. Revelador conectar los puntos entre estos materiales. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. A quienes nos escuchan, queda extendida la invitación para examinar con ojo crítico sus propios proyectos, planteándose la pregunta definitiva. ¿Están invirtiendo sus mejores horas en construir una elaborada prisión para su ego? ¿O están diseñando con paciencia un auténtico motor de libertad? Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas, palabras